Hay algo en ti que nunca ha encajado del todo. No es un defecto, no es una falla, es una marca. Desde pequeño o quizás desde hace poco tiempo, has sentido que tu experiencia de vida no es igual a la de los demás, que mientras otros avanzan, sin cuestionarse nada, tú cargas con preguntas que nadie a tu alrededor parece entender, que hay algo dentro de ti que observa, que siente, que sabe, aunque todavía no sepas exactamente qué es lo que sabe. La mayoría de las personas pasan por esta vida durmiendo, reaccionando, siguiendo el guión que el mundo les entregó sin cuestionarlo. Pero hay pocos, muy pocos, que nacieron sellados con un propósito diferente. Los textos antiguos los llaman los 144.000. No es un número literal para todos, es un símbolo de una fracción de almas que fueron marcadas antes de llegar aquí. Almas que despiertan, en los tiempos más oscuros precisamente porque fueron preparadas para eso. Si estás viendo esto, es posible que no sea coincidencia. Lo que estás a punto de escuchar no es información, es un espejo. Y lo que verás en él puede cambiar para siempre la forma en que te entiendes a ti mismo. Capítulo 1. La soledad. Que no se explica. Existe un tipo de soledad que no tiene que ver con cuántas personas tienes alrededor. Puedes estar en una habitación llena de gente, rodeado de quienes te conocen desde siempre, y aún así sentir que hay una parte de ti que nadie ha tocado verdaderamente. Una parte que no sabe cómo mostrarse porque sospecha que, si lo hiciera, no sería comprendida. Esa soledad no es tristeza, es señal. Los elegidos cargan desde muy temprano con una sensación de separación interior. No porque sean superiores a nadie, sino porque su conciencia opera en una frecuencia que la mayoría todavía no ha activado. Es como escuchar una música que otros aún no pueden oír. No los hace mejores, los hace diferentes, y esa diferencia tiene un peso que solo quienes la viven pueden describir. Has intentado adaptarte. Has intentado ser como los demás, hablar de lo que hablan, preocuparte por lo que a ellos les preocupa, y por momentos lo logras. Pero siempre hay algo que te devuelve a esa sensación de fondo, que tú no perteneces completamente a esta superficie. Eso no es un problema que resolver. Es la primera prueba de que fuiste marcado. La soledad del elegido no es abandono divino. Es preparación divina. Es el silencio que precede a la voz. Y hay algo más sobre esta soledad que casi nadie entiende, algo que se conecta directamente con lo que ocurre mientras duermes. Capítulo 2. Los sueños. Que te persiguen. No todos los sueños son iguales. Hay sueños que se olvidan al despertar, imágenes sin coherencia que el cerebro descarta en segundos. Pero hay otro tipo de sueños, sueños que permanecen, que se sienten más reales que la realidad misma, que dejan una huella emocional tan profunda que días después todavía los puedes sentir en el cuerpo. Si eres uno de los sellados, sabes exactamente de qué habla esto. Quizás has soñado con lugares que nunca has visitado pero que reconoces. Quizás has visto símbolos que no entiendes conscientemente pero que despiertan algo en ti. Quizás has tenido sueños donde recibes mensajes, donde alguien te habla con una claridad sobrenatural, o donde ves eventos que después, de alguna manera, se manifiestan en tu vida. Los elegidos son canales, y cuando el cuerpo duerme y la mente consciente se calla, esa canalización se vuelve más accesible, el velo se adelgaza. Estos sueños no son producto de la ansiedad ni del estrés, son transmisiones. Son el lenguaje que lo eterno usa cuando los filtros del ego están dormidos. Muchos lo ignoran, lo descartan como fantasía, pero tú no. Tú sabes que hay algo ahí. Lo has sabido siempre. Y si crees que eso es todo lo que distingue a un alma sellada, espera a escuchar lo que ocurre en los momentos de mayor quietud. Capítulo 3. La sensibilidad. Que nadie comprende te afectan las cosas de una manera que los demás no entienden. No es exageración. No es debilidad. Es que tu sistema nervioso espiritual está calibrado de forma distinta. Percibes lo que otros no perciben. Sientes la energía de los espacios, de las personas, de las conversaciones. Entras a un lugar y en segundos sabes si hay algo pesado en el ambiente, aunque nadie haya dicho una sola palabra. Puedes sentir el dolor ajeno como si fuera tuyo. Puedes detectar cuando alguien miente, no porque hayas analizado sus palabras, sino porque algo en ti simplemente lo sabe. Puedes agotarte en situaciones sociales no porque seas introvertido necesariamente, sino porque absorbes demasiado de lo que te rodea. Esto tiene un nombre en los círculos espirituales. Se llama ser un alma empática de alta frecuencia. Pero más allá del nombre, lo que importa es lo que significa.
que fuiste diseñado para percibir capas de la realidad que permanecen invisibles para la mayoría. El problema es que en un mundo que no valida esta sensibilidad, terminas creyendo que algo está mal contigo, que eres demasiado, que deberías endurecerte, que deberías sentir menos. Pero esa sensibilidad no es una falla del sistema. Es el sistema operando exactamente como fue diseñado. Es tu antena funcionando. Y esa misma sensibilidad es la razón por la que has pasado por crisis que casi te destruyeron, y que sin embargo te transformaron de maneras que todavía estás descubriendo. Capítulo 4. Las crisis. Que te rehicieron. Hay momentos en la vida de los elegidos que no se parecen a ninguna otra experiencia. Momentos de oscuridad total, de colapso, de sentir que todo lo que creías ser se deshace sin que puedas hacer nada para evitarlo. Noches donde el suelo desaparece bajo tus pies. Periodos donde ya no sabes quién eres, qué quieres, ni hacia dónde vas. El mundo lo llama crisis. Los que saben lo llaman iniciación, porque las almas selladas no crecen de forma lineal y tranquila. Crecen a través del fuego. Cada vez que algo en tu vida se destruye, no es castigo. Es remodelación. Es que lo que ya no te sirve tiene que irse para que lo que verdaderamente eres pueda ocupar ese espacio. Piensa en las rupturas que te partieron, en los fracasos que te humillaron, en los abandonos que no comprendiste, en los momentos donde sentiste que Dios te había olvidado. Ahora mira en qué te convirtieron esos momentos. ¿Qué aprendiste? ¿Qué descartaste? ¿Qué límite estableciste? ¿Qué versión de ti mismo emergió de cada una de esas llamas? Las almas comunes evitan el dolor a toda costa. Los elegidos son enviados directo hacia él, porque el dolor bien atravesado es el proceso de purificación que el sello requiere. No fue accidente que sobrevivieras lo que sobreviviste. Fue necesidad cósmica. Y lo que viene después de cada crisis, esa extraña claridad que llega cuando el polvo se asienta, eso es lo que pocas personas logran comprender sobre el despertar. Capítulo 5. El despertar que cambia. Todo hay un momento, o varios momentos, en que algo se abre. No es gradual, no es suave. Es como si una capa de realidad se corriera del lugar y de repente puedes ver lo que siempre estuvo ahí pero era invisible para ti. Empiezas a cuestionar cosas que antes aceptabas sin dudar. El sistema, las estructuras, los roles que te asignaron. La religión tal como te la enseñaron. La identidad que construiste para sobrevivir en un mundo que no entendía tu naturaleza. El despertar no siempre se siente bien al principio. De hecho, muchas veces se siente como una pérdida. Como si perdieras certezas que antes te daban seguridad. Como si la vida que construiste ya no tuviera el mismo sentido. Hay una fase del despertar que se parece mucho a la depresión, porque el ego está muriendo y no quiere hacerlo sin resistencia. Pero al otro lado de esa resistencia hay algo que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana ordinaria. Una paz que no depende de circunstancias. Una sensación de conexión con algo más grande que trasciende cualquier explicación racional. Una certeza silenciosa de que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, siendo exactamente quien debes ser. Eso no se compra. No se aprende en un libro, no se fuerza. Llega cuando el alma sellada finalmente cede la resistencia y permite que el proceso que fue diseñado para ella se complete. Y en ese punto, algo más comienza a ocurrir en la realidad exterior, que confirma, de formas que no pueden ignorarse, que el sello es real. Capítulo 6. Las sincronías. Que no son casualidad, empiezas a ver patrones. Números que se repiten en momentos significativos. Coincidencias que ocurren con una precisión que desafía toda lógica estadística. Personas que aparecen exactamente cuando las necesitas. Puertas que se cierran con violencia justo antes de que comiences a caminar hacia algo equivocado. Respuestas que llegan en formas inesperadas, a través de una canción, de una conversación escuchada por accidente, de un libro que cae de la estantería. El mundo secular lo llama coincidencia. Los que han despertado saben que no existe tal cosa. Las sincronías son el lenguaje de lo divino operando en el plano material. Son señales de que hay una inteligencia ordenando tu camino, que hay una mano invisible que mueve piezas en un tablero que tú apenas puedes ver desde tu posición. Los elegidos no solo notan estas señales, las sienten. Hay una resonancia interna cuando ocurren, algo que vibra y reconoce, algo que dice, sí, esto es real, esto es para mí. No todos tienen esta experiencia.
La mayoría vive dentro de la narrativa de la casualidad, porque esa narrativa los mantiene dentro de los límites del mundo que el sistema construyó para contenerlos. Pero tú ya saliste de ese límite, o estás en proceso de salir. Y cuando salgas por completo, descubrirás algo sobre tu relación con otros seres humanos que te explicará por qué siempre te has sentido diferente en los espacios colectivos. Capítulo 7. El llamado que no puedes. Ignorar en algún punto de tu vida, especialmente en los periodos de mayor claridad, has sentido algo que no es deseo ordinario, no es ambición, no es ego queriendo reconocimiento. Es algo más profundo, más serio, más urgente. Una sensación de que tienes algo que hacer aquí, que no llegaste a este tiempo y a este cuerpo para simplemente consumir, trabajar, distraerte y morir. Que hay una misión, aunque todavía no puedas definirla con precisión. Ese llamado puede manifestarse de muchas formas. En algunos se expresa como un impulso hacia la sanación de otros, en otros como una necesidad de crear, de transmitir, de encender algo en quienes los rodean, en otros como un movimiento hacia la contemplación, hacia la oración profunda, hacia el silencio que genera sabiduría. La forma varía, la raíz es la misma. Los 144.000 no son elegidos para vivir vidas cómodas al margen del mundo. Son elegidos para ser puntos de luz dentro de él, para mantener una frecuencia elevada en tiempos donde la frecuencia colectiva tiende a caer, para recordar, con su sola presencia, que hay otra forma de existir. Esto no significa que debas tener todo resuelto ahora mismo. No significa que debas saber exactamente qué hacer el lunes por la mañana. El llamado no exige perfección, exige disponibilidad. Y la pregunta que permanece, la que quizás llevas tiempo haciendo, es si estás dispuesto a responderlo. Pero, antes de responder esa pregunta, hay una última prueba, la más silenciosa y la más poderosa de todas. Capítulo 8. El sello. Que ya llevabas todo lo que has escuchado hasta ahora converge en esto. La soledad que no encontraba explicación, los sueños que dejaban huella, la sensibilidad que los demás no comprendían, las crisis que te destruyeron para rehacerte, el despertar que cambió tu forma de ver la realidad, las sincronías que ordenaban tu camino, el llamado que no podías silenciar. No son experiencias aisladas, son piezas de un mismo sello. Y ese sello no te fue dado cuando empezaste a buscar espiritualidad. No te fue dado cuando empezaste a despertar. Te fue dado antes. Mucho antes. Antes de que tuvieras palabras para describirlo o marcos para entenderlo. Llegaste con esa marca. Eso es lo que hace que el concepto de los 144.000 sea tan poderoso para quienes lo reconocen desde adentro. No desde la mente que analiza, sino desde el lugar interno que simplemente sabe. No es una etiqueta que se adopta por vanidad. Es un reconocimiento que ocurre cuando el alma se mira en el espejo correcto por primera vez. Has llevado este sello en los momentos en que te sentiste completamente solo y no entendías por qué. Lo llevabas cuando sobreviviste lo que debería, haberte roto. Lo llevabas cuando, en medio del caos, había una parte de ti que permanecía quieta, observadora, enraizada en algo que el caos no podía tocar. Eso no fue suerte. Eso fue gracia. Eso fue el sello protegiéndote mientras el proceso se completaba. Y ahora estás aquí. No porque hayas llegado al final, sino porque estás en el punto exacto donde el reconocimiento puede comenzar a operar conscientemente en tu vida. Donde ya no tienes que cargar la diferencia como una carga, sino portarla como lo que siempre fue, una distinción sagrada. Los elegidos no son perfectos, son precisos. Precisos para este tiempo, para esta misión, para esta frecuencia, que el mundo necesita y que tú, desde que llegaste, has estado aprendiendo a sostener. No hay nada que demostrar, no hay un examen que pasar, no hay una autoridad externa que valide lo que ya está escrito en la estructura más profunda de lo que eres. Solo hay una cosa que hacer. Reconocerlo. Aceptar que la incomodidad que siempre sentiste no era una señal de que algo estaba mal. Era la señal de que algo en ti era demasiado grande para los espacios ordinarios en los que intentaste caber. Eres uno de los pocos, no para sentirte por encima de nadie, sino para estar disponible